Él es estudiante de Torá para las Naciones, ¿sí? También estudia junto al grupo de Venezuela y bueno, también tiene clases con el profesor Rehuel de aquí de Argentina y también con el rap Ariel Groisman y también participa en la comunidad no ágida de Chile. Así que bueno, bienvenidos a todos en esta noche. Hoy Néstor nos va a dar una charla sobre el primer principio de fe del monoteísmo, ¿sí? Le voy a entregar la palabra a Néstor, que Néstor ahora comience con la clase. Vamos a dejar que Néstor dé toda la clase y luego que se permitan las preguntas luego de la clase. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. Rodri, ¿qué tal? Buenas noches a todos, que el Creador, que Hashem les bendiga. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de compartir junto a la comunidad de Mendoza y a todos los integrantes que están en esta noche, a tratar de ver una temática que es como la columna vertebral, podríamos decir, del mismo judaísmo, que son justamente los 13 principios eh, de fe, en este caso elaborado justamente por el Rambam, para el judaísmo conocido como el Rambam, para las comunidades no judías conocida como Maimónides. Creo que en general todos lo tomamos de esa palabra, Maimónides. Es una temática en la cual, si nosotros analizamos profundamente, eh, tenemos justamente como objetivo, como fin, los seres humanos, de alguna manera, eh, de tratar de erradicar ciertas cuestiones, como en este caso la idolatría. Sin embargo, la temática de los 13 principios, eh, hay muchas posiciones y muchas miradas, si realmente los gentiles, o en este caso las personas observantes, los no ágidas, tendrían que conocerlo. Nosotros partimos de la base que la persona que se adentra justamente en el conocimiento profundo de la Torá y todo lo concerniente a los 7 principios universales, estos 7 principios de carácter prohibitorio que se deben naturalizar en nosotros, se deben hacer parte justamente de nuestra memoria, pero también parte de nuestras acciones. Para muchos intérpretes, para muchos sabios, no es necesario justamente conocer a profundidad y a cabalidad justamente los 13 principios. El simple hecho de que cualquier persona no ágida se retire y niegue la idolatría, eso bastaría. Pero vuelvo a repetir, cada vez que una persona se adentra en el conocimiento profundo de la Torá, requiere justamente de esforzarse para seguir aprendiendo y para seguir recibiendo este conocimiento tan profundo. Siempre traigo a colación eh, una frase que de alguna manera es parte de un libro, creo que pionero en todo esto. Tengo entendido que la comunidad de Mendoza lo ha leído y bueno, con el grupo de Venezuela estamos en su lectura, que es El Camino del Gentil Justo, un libro que tiene ya muchas décadas y cuando uno lo lee, se enriquece, se cultiva a sí mismo y en uno de sus pasajes plantea algo tan interesante, que dicen que es el pueblo judío quien se encarga de revelar justamente la divinidad y nosotros los noágidas de darla a conocer. Eh, o sea que nosotros tenemos de alguna manera la base y tenemos el lugar para llegar, el canal de conexión, y justamente es el pueblo judío quien nos enseña. Básicamente voy a tratar de explicar, de que esto se haga entendible, porque es una temática compleja y que inclusive se sigue profundizando respecto a los 13 principios. Hoy, más que nunca, en todo el predominio de este mundo altamente civilizado, altamente urbanizado, de este mundo que ha llevado a cabo en menos de 200 años un proceso nunca antes visto en materia tecnológica, observamos que desde el campo de la ciencia ya se empieza a analizar, ya desde décadas anteriores, no desde ahora, pero hoy por hoy se confirma cada vez más
que el universo, aún siendo finito y que tiene un punto de creación, se llega a la conclusión en un porcentaje bastante importante de que evidentemente tuvo un creador o tiene un creador para hacerlo más explícito. Evidentemente hay algo que generó todo lo que nosotros conocemos como universo. Maimónides, estoy hablando de este rabino de la Edad Media, el cual ya han transcurrido muchos siglos, él sostenía que los estudiantes que se embarcaban en conocer las profundidades justamente, o la parte más esotérica de la Torá, tenían que tener justamente un conocimiento en ciencia, mayormente en aquella época, astronomía, física, matemática, y que conociendo justamente mediante el estudio profundo de ciencias duras, de ciencias abstractas, podían lograr interpretar al Creador. Era como el puntapié inicial. Gracias al Eterno, nosotros sabemos que en este gran proceso de 200 años, tenemos también la posibilidad y la chance que la sociedad a escala planetaria, debemos decir que tiene algunos puntos a favor, y es el tema de la alfabetización. Hoy por hoy en América Latina observamos que hay más de un 80% de su población alfabetizada, y eso es importantísimo, porque justamente esta temática no se trata por la mera palabra decir de consistir en fe, como todos ya conocemos y de alguna manera traemos justamente desde el palo de la religión, ¿de acuerdo? Donde la gente está cerrada, donde la gente está cerrada, donde la gente se basa en la oralidad, a veces de la misma ignorancia de lo que persiste o de lo que tratan de hacer vivo, pero simplemente arraigado a la tradición o arraigado justamente a lo que ellos quieren ver. Sin embargo, nosotros observamos que en esta enseñanza tan profunda se apela constantemente a la racionalidad, ¿de acuerdo? Una temática tan profunda, pero que requiere sí o sí de racionalidad. Y esto es sumamente importante para poder conocer justamente esto. El primer principio habla respecto a la creencia del creador. Si nosotros definimos el principio, te voy a dar lectura, dice: creo con fe perfecta que el creador, bendito sea su nombre, es tanto creador como soberano de todas las cosas creadas, y que solo él ha hecho, hace y hará siempre todas las obras de la naturaleza. Nosotros tomamos como punto de partida justamente y consideramos, en base a lo que venimos aprendiendo y lo que se nos viene enseñando y lo que viene transmitiendo justamente, y tomo en este caso la enseñanza del rabino Ariel Grossman, respecto a que toda persona que se embarca justamente en el estudio de las leyes noágidas requiere y necesita conocer, previo al estudio de las leyes noágidas, los 13 principios del monoteísmo. Es necesario conocer primeramente de la existencia del creador, de saber que existe un creador, que ese creador justamente es primigenio y que es antes de todas las cosas. Y para eso tomamos, en este caso, yo tomé la división justamente de estos 13 principios en 3 grandes grupos. Primeramente, el primer grupo en la creencia de Dios, que ese primer grupo abarcaría los primeros 5 principios: la creencia en Dios, la unicidad del Creador, la incorporeidad del Creador, y esto apuntando justamente que es imposible desde la enseñanza del judaísmo y desde la perspectiva racional justamente llegar a pensar que el Eterno puede tener corporeidad. El 4, creer justamente en su eternidad. Y el quinto principio, enmarcado justamente dentro de este primer grupo, respecto al tema de que todo ser humano debe rendir justamente honor justamente y adoración al Creador. Dentro de esta categoría, justamente, conocemos lo que se denomina la creencia en Dios. Después existe otra categoría que iría del principio número 6 al principio número 9, que habla respecto a la revelación de Dios al ser humano. Que por supuesto ahí toma mayor protagonismo la Torá, la entrega de la Torá, donde está justamente qué debe hacer el ser humano. Y por último, hablando del último grupo,
respecto al tema de la recompensa y el castigo. Y dentro de este principio, dentro de esta categoría de grupo, abarcaríamos 4 principios, desde el principio 10 al principio número 13, hablando justamente de la recompensa y castigo, de la recompensa y sanción, pasando justamente por la enseñanza de Mashiach hasta llegar al punto de, en este caso, la resurrección de los muertos. Eso, para el judaísmo, es considerado justamente como principios de fe. Fíjense ustedes que el primer principio parte de la base diciendo, yo tengo la convicción certera. Y nosotros aprendemos de lo que hemos recibido, primeramente lo que tenemos que saber, de tener en cuenta algunos conceptos para partir de la base, para poder comprender justamente y darnos inicio o embarcarnos en el conocimiento de la Torá. Primero, saber que la Torá es luz, a partir de esa base. Es más, dentro de la raíz de la palabra Torá, Or significa luz. Saber también que la misma Torá es enseñanza, es instrucción, y que también la Torá es conexión. Y para esto nosotros tenemos que traer justamente a colación los 7 principios universales, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, 7 principios de carácter prohibitorio. El primero de ellos, no cometer idolatría, no blasfemar justamente contra el nombre del Creador, no cometer asesinatos, no cometer robos, no cometer relaciones sexuales ilícitas, no dejar de establecer cortes de justicia y por supuesto el 7º principio o mandamiento que se le atribuye a Noah, no comer la carne de un animal vivo. Fíjense en ustedes que si uno analiza estos 7 principios, guardan una relación justamente, una relación estrecha con las 13 reglas del monoteísmo o con las 13 axiomas que podríamos decir del monoteísmo. Entonces, partamos de la base que cada vez que una persona pone en práctica cualquiera de estos principios, encuentra la conexión para con el Eterno. Se conecta para con el Eterno y puede así, de alguna manera, recibir justamente esa esencia espiritual que toda persona tiene. Puede revelar a sí mismo justamente cuál es el propósito y cuál es el objetivo de estar aquí presente en esta vida. Eso como primer punto. Como segundo punto también tenemos que saber que, y esto ya viene más por el lado de la enseñanza del pueblo judío, saber que Hashem entregó la Torá, ¿de acuerdo? Y que la Torá estaba dividida, y esto creo que lo sabemos todos, en Torá escrita y Torá oral, que la Torá oral es justamente la explicación de la Torá escrita, y que muchas de las cosas que aparecen de manera explícita en la Torá escrita y que no son entendibles, por supuesto que han sido explicadas y desarrolladas de manera milenaria y sin interrupción, de generación en generación, desde Moshe hasta nuestros días. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos abarcamos justamente en esta temática, que es profunda, que es compleja, que es necesario primeramente que la persona pueda, primeramente, como punto de partida, sostener y creer que existe el Creador. Y por supuesto, embarcarse en esa búsqueda para poder realmente conocer mínimamente que existe el Creador, porque no es el trabajo ni no es la función de nosotros como seres humanos tratar de explicar qué es el Creador. Eso no está en nosotros y jamás estará en nuestra racionalidad de poder comprender eso. Pero sí es nuestra función de dar a conocer justamente, de difundir la existencia del Creador. Y para eso tomamos justamente como punto de partida, como base, el libro escrito por Maimónides, en Mishneh Torah, en este caso el primer tomo que habla respecto a el conocimiento, el libro del conocimiento, el Sefer Amadá. Vamos a leer algunos puntos respecto a este principio y saber que este principio habla de convicción certera, que en el judaísmo eso se conoce como emuná. Y que uno podría decir, es fe. Sí, siempre y cuando esa fe sea comprobable, siempre y cuando de alguna manera se someta justamente a poder, de alguna manera, mediante las herramientas que tengamos a nuestro alcance, poder entender y poder comprender muchas de las cosas que nosotros podemos percibir con nuestro sentido, porque esa es la misión del ser humano,
que en nuestras limitaciones y bajo nuestra racionalidad, nosotros mismos podamos comprender justamente al Creador, con todo lo que está a nuestro alcance. Es el trabajo y es la función y es la finalidad de cada persona. El primer punto, respecto a esto, dice que Dios es el fundamento de fundamentos, de todo tipo de doctrina y análisis filosófico. El conocer que hay una existencia primera, sin un principio, y que Él creó toda la existencia. Y agrega que Él es la causa que trajo a existencia todo en la creación, a partir de la nada, y todo lo que se encuentra en los cielos y en la tierra existe solamente por la verdad de su existencia. Este es un principio justamente que está desarrollado en este libro bellísimo, el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, y partir de la base que así como el universo es tan perfecto, pero a la misma vez es finito, tenemos que saber que el universo en sí tiene un principio y tiene un origen, ¿de acuerdo? Pero previo a eso, antes que eso, dice este principio que Hashem justamente es la causa primera, la causa que le ha dado existencia justamente a todo lo que existe. Y aún si todo lo que existe dejara de existir, ¿de acuerdo? Si aún todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos contemplar, todo lo que podemos observar, percibir, de alguna manera palpar, si aún dejara de existir, quedara nulificado, quedara vacuo, Hashem seguiría existiendo. Eso es un principio, claro, que teóricamente es entendible, es comprensible en cierta medida, pero ¿cómo uno puede ratificar eso? ¿Cómo uno puede poner en prueba eso? Bueno, por lo que aprendemos y por lo que nos vienen enseñando nuestros sabios, la única forma de poder echar y tomar como prueba de la existencia del Creador es mediante lo que nosotros observamos y lo que vemos. Es a través justamente del funcionamiento perfecto de todas las cosas. Y saber que todas las cosas funcionan de manera perfecta y coherente, producto justamente de la existencia del Creador. Para eso voy a tomar algunos puntos. La idea es tratar de ser lo más escueto y tratar de ir al grano en esta enseñanza tan profunda y saber que simplemente uno está de este lado comunicando, ¿de acuerdo? Porque el análisis que nosotros podemos hacer o que podemos inferir respecto a esta temática jamás va a poder realmente ser más profundo de todo lo que ya se ha escrito, porque quiero recordar que esta enseñanza es una enseñanza milenaria y muchos sabios han escrito al respecto y se sigue escribiendo al respecto vinculado justamente a los principios del monoteísmo, ¿de acuerdo? Hoy por hoy pueden haber discusiones respecto si es necesario que uno así estudie, que los tenga en cuenta los principios. Partimos de la base, como lo reiteré, de que el simple hecho de que una persona niegue la idolatría y reconozca justamente el monoteísmo más absoluto de la Torá, ya implica que la persona se embarque en ese conocimiento profundo de la Torá. ¿De acuerdo? Por supuesto, todo lo que nos compete a nosotros como noágida y que pueda ser enmarcado dentro de los principios universales y sus derivados. ¿De acuerdo? Cuestiones alágicas que tienen vinculación con el pueblo judío, sabemos, es más que obvio que no están en nosotros de cumplirlas, siempre y cuando una persona considere hacer la conversión y tendrá, por supuesto, todo lo que respecta a eso. Quiero tomar aquí una frase del Rab Ariel que dice que el monoteísmo de la Torá se basa en la razón, es lógico, racional y ético. Miren, voy a ponerles un ejemplo de cómo uno tiene que apelar a la racionalidad y a la lógica. Por eso hay una diferencia y hay una gran disonancia entre lo que es emuná y lo que es la fe. Fíjense ustedes que bueno, la mayoría de nosotros provenimos de círculos religiosos, ¿de acuerdo? La mayoría de nosotros hemos estado justamente en diferentes formas e interpretación dentro del cristianismo. Y la fe simplemente es algo ciego y es algo que no se puede evaluar y que realmente no se puede poner a prueba, ¿de acuerdo? No se puede establecer y comprobar. Sin embargo, el judaísmo reniega de eso y niega absolutamente eso. Fíjense que el principio habla de tener la convicción certera, que es emuná. Y esa emuná debe ser certera a través justamente de comprobaciones.
Y una de las comprobaciones que nos da justamente el monoteísmo de la Torá es justamente todo lo que tiene que ver a la formulación de preguntas y a la observación de nuestro medio, de nuestra naturaleza. ¿De acuerdo? Hace más de 3.700 años, como bien explica nuestro rabino Ariel, hubo un hombre en el cual ya de temprana edad cuestionaba justamente aquellas cosas que eran incuestionables por la sociedad. ¿De acuerdo? Como nos pasa en estos tiempos. Nosotros sabemos y conocemos perfectamente que la sociedad está adormecida y en cuestiones espirituales hay cosas que son incuestionables. Sabemos nosotros que la idolatría también es una construcción social que se va dando de generación en generación. ¿De acuerdo? Pero aún lo más profundo que está en cada ser humano, sabemos nosotros que niega rotundamente eso y que tiene y que busca y desea justamente acercarse al Creador. ¿De acuerdo? Por eso el Rebbe de Lubavitch, él dice que el ser humano tiene que llegar justamente a una armonía plena de hermandad entre el cuerpo, o sea, la materia, y su alma. De esa manera justamente puede centrar toda su atención para con el Creador. Mientras el cuerpo tenga prevalencia, siempre va a tender hacia las cuestiones materiales. Ahora, cuando el alma toma el control de eso, justamente lo embarca y lo encausa justamente a la causa principal que es el Creador. Vamos a tomar un ejemplo respecto a la racionalidad y a los puntos que hay que tener en cuenta vinculado a la existencia de Dios. Porque sí, todos decimos, Dios existe, ¿verdad? Inclusive la gente pagana dice, Dios existe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar, cómo nosotros podemos determinar la existencia del Creador? Bien, y para eso, desde la enseñanza de nuestros sabios, nos aconseja justamente apelar a la racionalidad. ¿De acuerdo? Por esto es sumamente importante que las comunidades no ágidas desarrollen todo lo que esté a su alcance. ¿De acuerdo? Hoy estamos en una época donde se están sentando bases y donde nosotros necesariamente apelamos justamente al conocimiento genuino de la Torá que ha sido enseñado de manera milenaria por nuestros sabios y que hoy, por supuesto, el judaísmo justamente está enseñando, podríamos decir, la Torá a muchas personas en el mundo, a las naciones podríamos decir, llevando la luz a las naciones. Pero también tenemos que saber que nosotros podemos desarrollarnos como noágida en muchos campos, ¿de acuerdo? Y que para eso requerimos siempre requerimos del sentido común, siempre requerimos de la racionalidad, de la ética, de la moralidad que habita en cada ser humano, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo irán a ser los pasos de aquí justamente a un mundo donde haya justamente un punto de inflexión de manera generacional en algún punto de la historia y que esa sociedad tenga claramente, que haya de alguna manera discernido a través del conocimiento, que haya entendido al Creador? No sabemos cómo irá a ser, pero nosotros creo que somos una generación que se están sentando bases y que generacionalmente las personas deben ir aprendiendo respecto a estos principios, del cual, vuelvo a repetir, la humanidad desde los inicios, desde la creación del mismo hombre, al pasar de las generaciones, inclusive ya con el inicio de Noah y sus descendientes, vemos justamente el alejamiento del ser humano de Dios. ¿De acuerdo? El ser humano está desconectado de Dios. Y yo creo que en las próximas generaciones tiene que haber algo mucho más profundo para que el hombre pueda realmente embarcarse y conocer al Creador. Sabemos, y no con esto estoy apuntando a proselitismo, quiero aclarar esto, no estoy apuntando a eso, sino que realmente la humanidad llegará a un momento que tiene que llevar a cabo ese proceso de alguna manera de introspección hacia sí mismo, ¿de acuerdo? Esa necesidad de encontrarse y reencontrar justamente al Creador. Voy a contar esta pequeña historia que está en un Midrash. Dice que un hombre de aspecto imponente, de espaldas anchas, entró a la tienda y dice que dijo lo siguiente: deme un ídolo grande que esté a tono con mi estatus. Le dijo pomposamente al joven Abraham, que atendía esta tienda de justamente esta santería, podríamos decir, era el joven Abraham. Dice que Abraham le entregó el ídolo
de mayor tamaño que pudo encontrar en los estantes, y el hombre extrajo de su bolsillo una cantidad sustancial de dinero. Y dice que le hizo una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted?, le preguntó Abraham. Tengo 50. Y le contestó Abraham, dice, ¿y no tiene vergüenza de adorar a un Dios que tiene solamente un día de vida? Le preguntó Abraham. Mi padre, dice, lo terminó de hacer ayer. Perturbado, el hombre metió el dinero en su bolsillo y se fue. Tomo como ejemplo esto porque es interesantísima la historia y porque en realidad aquí nosotros observamos primeramente la observancia y por otro lado la necesidad justamente de llevar a cabo preguntas, de hacerse preguntas, preguntas hacia sí mismo, pero también una pregunta infundida hacia el otro, ¿de acuerdo? Y fíjense que el caso, esta pequeña historia, está cargada de lógica, ¿de acuerdo? De sentido común, de racionalidad, y eso es lo que nosotros debemos apelar. Hoy han transcurrido más de 3.700 años desde los días de Abraham y debemos seguir justamente con esa idea de investigar, indagar, justamente profundizar, preguntarnos, preguntar, ¿de acuerdo? Romper de alguna manera esa estructura que a veces nos cierra y nos limita, como le pasa a la gente que está dentro de la religión. La gente que está justamente sometida a la religión está justamente sometida a un sistema en el cual solamente puede salir de ese lugar siempre y cuando la persona se disponga a sí mismo, ¿de acuerdo? El mismo Abraham, desde joven, desde niño, él mismo se formulaba preguntas en el cual a él no le cerraban. Por eso, él, cuando la sociedad de aquellos días se arrodillaba para rendirle honor al sol, a la luna, Abraham cuestionaba todo eso. Inclusive él encontraba en estos astros que no había suficiencia, que no eran perfectos al todo. El simple hecho de que Abraham se preguntaba y se formulaba decir, el sol alumbra en el día, pero no alumbra en la noche. Entonces eso no lo hace, de alguna manera, el rey de todo. ¿De acuerdo? Entonces, con esas evidencias y mediante la observación de las cosas, Abraham llegó a la conclusión de que evidentemente había una causa superior que había generado todo lo que existe. Y nosotros, bajo todas las herramientas y bajo todos los elementos justamente que hoy tenemos a nuestra disposición, debemos continuamente esforzarnos como personas, como seres humanos, como apelando a la racionalidad, como apelando a la lógica, como apelando a al deseo justamente interno de poder saber más, debemos justamente llegar a eso. Pero nadie debe forzar eso. Esto nadie lo debe forzar. Debe ser una necesidad innata de cada persona. Porque esto en este sentido justamente consiste todo esto. Que cada persona debe buscar al creador a través de todas estas herramientas. Hoy por hoy esta generación tiene la posibilidad de un desarrollo de conocimientos que se desborda como nunca antes. ¿De acuerdo? Pero hay que tratar de encauzar ese conocimiento, ordenar ese conocimiento. Entonces, repasemos rápidamente. Es importantísimo saber justamente respecto a estos 13 principios, tener bien en claro que existe un creador y que para poder realmente conocer la existencia del creador debemos saber y debemos partir de la base de apelar a ciertas herramientas como ellos, las preguntas, la observación, el análisis continuo y el sentido común. Y el sentido común es la suma de las otras tres variables, de las otras tres herramientas. ¿De acuerdo? Diferenciar que la emuná es la convicción certera y que eso de alguna manera se logra a través justamente del estudio, a través de la racionalización que nosotros podamos hacer de las cosas. Cada vez que nosotros hablamos de este concepto de la razón, de la ética, justamente de la moral, pero mayormente de la razón, entra en tela de juicio para la persona religiosa algo que no acepta, algo que es totalmente contrario, algo que realmente en su génesis, por decirlo de alguna manera, va en contra. Entonces, en el judaísmo, y como enseña el rabino Ariel, el monoteísmo más absoluto de la Torá. ¿Y por qué se habla de un monoteísmo más absoluto de la Torá?
Si nosotros nos ponemos a analizar convencionalmente y bajo la mirada occidental del mundo, siempre se ha considerado, de manera histórica, las grandes tres religiones monoteístas. El cristianismo, primeramente el judaísmo como la base de todos, el cristianismo y el islam. Sin embargo, nosotros observamos que bajo las premisas que nos ofrece la Torá y bajo las profundidades del judaísmo, encontramos que este monoteísmo es ampliamente absoluto y no carece de relatividad. Y eso es lo que nosotros tratamos de tomar para nosotros mismos. Voy a tomar aquí unas palabras interesantísimas también, de un libro muy profundo y que tiene en primera parte, la primera parte de este libro, habla respecto justamente a el Creador. ¿De acuerdo? Este libro se llama Derech Hashem y fue escrito hace muchos años, muchos siglos, por Rabí Moshe Haim Luzzatto. ¿De acuerdo? Esto es importante siempre y siempre animar justamente a todos, a los estudiantes, porque todos en definitiva tenemos que tratar de estudiar todas estas cosas, internalizarlas, poderlas de alguna manera someter a todo lo que esté a nuestro alcance y poderlas transmitir. Y por supuesto, es muy importante llevar todas estas enseñanzas al plano de nuestra actualidad, a la realidad de nuestra actualidad. ¿De acuerdo? Porque bueno, nosotros sabemos que nuestros sabios de bendita memoria son de muchas generaciones atrás. Y uno debe ratificar bajo lo que tenemos hoy a nuestro alcance y poder decir evidentemente lo que dijo Maimónides, lo que dijo Luzzatto, es tal cual es. ¿De acuerdo? Y así como un montón de sabios, ¿de acuerdo? Que a veces en nuestro conocimiento o en nuestro oído nunca escuchó hablar de ellos, ¿de acuerdo? Pero que son sabios que han escrito respecto al tema de los 13 principios del monoteísmo. Aquí el rabino Luzzatto habla justamente este libro apuntando al judío, ¿de acuerdo? Y él tiene como primer punto de partida que todo judío, dice, debe creer y comprender que existe un ser primigenio, infinito y eterno, que es quien creó todo lo existente y continúa sosteniéndolo. Él es Dios, ¿de acuerdo? Y para eso traemos un poco a colación algunos conceptos que están bajo nuestro vocabulario, como es la expresión Dios. Y Rabino Ariel nos da justamente una definición excelente. Dice que Dios es el ser más perfecto de todo, que no admite carencia alguna. Y eso es algo importantísimo de saber que el universo fue creado con carencia. ¿De acuerdo? Que el universo no es perfecto en sí, que el universo se apoya justamente en las partes. ¿De acuerdo? Que las partes carecen justamente de esa totalidad. ¿De acuerdo? Por eso se habla no de algo separado, sino que el mismo universo trabaja en sí de manera conjunta. Por supuesto, partimos de esta base y de este principio de entender justamente que el creador es el ser más perfecto de todo, que no admite carencia alguna. Y esto es algo justamente que se toma de la enseñanza de muchos sabios. Después, otro punto a tener en cuenta, se debe saber que la real existencia de Dios no puede ser alcanzada sino por Él mismo. Lo único que sabemos acerca de Él es que Él es perfecto en la máxima expresión y carece de cualquier deficiencia concebible. Y esto es sumamente importante de analizarlo, de leerlo, de masticarlo, de saber que bajo las facultades o la racionalidad humana jamás vamos a poder comprender qué es Dios. Pero sí, bajo lo que está puesto a nuestros ojos y sentidos, vamos a poder entender que existe un creador. Eso sí, ¿de acuerdo? Y no debe ser nuestro objetivo indagar más allá de lo debido. ¿De acuerdo? No debe ser nuestro objetivo. Después, el rabino Luzzatto toma otro punto. Dice el punto 5, dice que además es necesario saber que la existencia de Dios es esencialmente simple, sin agregados ni estructura adicional, y toda la perfección se halla implícita en él de una forma absolutamente simple. Y dice esto, y esto es sumamente importante, y lo quiero leer, porque para embarcarse justamente en el monoteísmo de la Torá, lo primero que tenemos que hacer es deconstruir todo conocimiento que tengamos antiguamente, ¿de acuerdo?
todo lo que realmente hayamos aprendido en la religión, o toda concepción o preconcepción antes, hay que de alguna manera descartarlo y comenzar de cero, iniciarse de cero, arrancar de cero, vaciarse por completo para empezar a aprender justamente las bases del monoteísmo. Dice así, o sea, dice, para entender esto por medio de un ejemplo, dice, la mente humana dice que posee diferentes facultades, a cada una de las cuales les compete un área específica de acción. Por ejemplo, la memoria, la voluntad, la imaginación, son facultades diferentes, dice, y ninguna de ellas invade el terreno de la otra. Pues la memoria, por ejemplo, posee un dominio, y la voluntad otro, y no penetra esta en el área de la memoria, así como aquella no lo hace en la de la voluntad. Y así actúan todas las demás capacidades humanas, ¿de acuerdo? Sin estorbarse, podríamos decir, sin tocarse, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos ejemplos que son justamente bajo la racionalidad humana, para nada los tenemos que llevar al plano de la divinidad. Y dice lo siguiente, empero Dios, bendito sea, no posee facultades diferenciadas, y aunque existen en él cualidades que en el ser humano se hallan claramente diferenciadas, pues él tiene voluntad, dice, posee el saber, el poder, y es perfecto en el mayor grado concebible. Sin embargo, la real naturaleza de su existencia incluye, por definición, toda la perfección posible. ¿De acuerdo? A veces creo que el ser humano carece, y por supuesto, carece de expresión para poder expresar de este ser primigenio. ¿De acuerdo? Por eso utiliza esta idea de la perfección posible, de usar justamente los términos más adecuados y más finos para poder llegar a esa comprensión de decir, bueno, Hashem, el creador, está justamente en un nivel que está por encima justamente de el mismo universo, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que el universo no está contenido en él, tenemos que saber que ni el tiempo ni el espacio justamente se puede explicar al creador, tenemos que saber también, como indican nuestros sabios, que la Torá ha sido escrita y ha sido dada justamente en lenguaje humano para que bajo nuestra racionalidad y bajo nuestra finitud, bajo nuestras limitaciones, podamos comprender. Esta es la idea, queridos amigos, que podamos comprender y a través de todas las evidencias empíricas entender que esto que para nosotros es perfecto, evidentemente tuvo un creador, tiene un creador, ¿de acuerdo? Y como enseñan nuestros sabios, que Hashem es el creador del universo, es el que sostiene continuamente el universo, ¿de acuerdo? No es que creó el universo y se fue, sino que continuamente lo sostiene y lo recrea, y aparte de eso, conduce el universo. Las evidencias perfectas, justamente, las leyes que hoy han sido desarrolladas ampliamente de generaciones en generaciones, ponen en evidencia que el universo funciona de una forma perfecta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser explicado eso? Bueno, la única forma es de partir de la base y entender que evidentemente quien hace funcionar todo eso es Dios, es el creador. También dice que, sin embargo, dice, la real naturaleza de su existencia incluye, como habíamos dicho, por definición, toda la perfección posible. O sea, que posee la perfección no como algo externo a su existencia, sino como una parte integral de su ser, cuya esencia incluye todo tipo de perfección, sino siendo imposible que su existencia no incluya implícitamente la perfección. ¿De acuerdo? Quiero concluir ya con el último punto, que dice que la real existencia divina se halla fuera de la comprensión humana. Y esto es sumamente importante. Nosotros podemos generar muchas preguntas y a esas preguntas podemos generarle muchas respuestas, pero también podemos tener muchas preguntas y mucha falta de respuestas, ¿de acuerdo? Y siempre uno va a estar en busca de encontrar la mejor respuesta posible. Siempre, siempre es necesario seguir perfeccionando eso. Pero también tenemos que partir de la base y tenemos que saber que la real existencia divina se halla fuera de la comprensión humana. Esto es un principio del cual nosotros no podemos renegar. Por eso vuelvo a repetir, bajo las herramientas que tenemos, como en este caso nuestras facultades, la capacidad
de observar, la capacidad de preguntar, la capacidad de generar ese juicio crítico, de diferenciar, de analizar, ¿de acuerdo? La capacidad que tenemos justamente de generar el sentido común no nos avala ni tampoco nos habilita para poder comprender en toda su máxima expresión la existencia del Creador. Pero, tenemos que saber que existe el Creador, ¿de acuerdo? Y la única forma de saber que existe el Creador es comprobándolo mediante lo que está justamente a nuestro alcance. Lo que está a nuestro alcance, lo que nosotros podemos contemplar, lo que nosotros podemos observar, ¿de acuerdo? Aquellas cuestiones que están justamente cargadas de perfección para nuestra racionalidad, ¿de acuerdo? Que uno dice, ¿cómo puede ser que funcione esto? Un pequeño ecosistema. Por ejemplo, para traer un ejemplo a colación, un pedazo justamente, arrancar un pedazo de un árbol, en ese mismo pedazo, en esa misma pedazo de corteza, que será la palabra, corteza, un pedazo de corteza del árbol, sacarlo de su lugar de origen y observar de manera minuciosa a través, en este caso, de un microscopio y poder comprender el desarrollo de la vida justamente a escala microscópica, evidentemente nos lleva a generar preguntas, muchas preguntas, y también una serie de respuestas, pero sin embargo siempre vamos a llegar a la idea de que evidentemente esa perfección que hay en un microecosistema, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se logra que eso de alguna manera tenga vida? Bueno, es que ahí partimos de esta base y de esta premisa, que Hashem no solamente es creador, que Hashem es conductor, que es sostenedor del mismo universo y que lo recrea constantemente. ¿De acuerdo? Por eso es importante que nosotros, no ágidas, seres humanos, que traemos justamente a colación continuamente la observancia del creador, de los preceptos, no olvidar. Fíjese que por naturaleza el hombre se olvida. Imagínese usted por un instante si Hashem se olvidara, cosa por el cual es imposible, se olvidara de ofrecer oxígeno al ser humano. Evidentemente, la humanidad quedaría sin vida, el mundo quedaría sin vida. Entonces, es importante entender que los diferentes reinos consolidados en la tierra, todos tienen una esencia y por definición tienen un alma, y que todos son sustentados justamente por el Creador. Partamos de la base, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y por supuesto, aquel reino por el cual, como dicen nuestros sabios, el reino humano, que Hashem creó al ser humano y dice que lo dotó de un alma, con la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y en esa capacidad de generar raciocinio, es ahí donde la persona debe discutir y debe poner en tela de juicio, mediante todas las evidencias habidas y por haber, que existe un creador. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir, quiero ver, a ver. No quiero pasarme mucho porque ya vamos a tratar de ir cerrando justamente con esto y quiero mostrar algunos ejemplos interesantes respecto al tema de qué importante que es en materia científica y de todos los logros que la ciencia ha desarrollado justamente al respecto, de llegar justamente a la comprensión de que evidentemente el universo ha sido creado justamente de la misma nada absoluta, ¿sí? Por eso se habla de la creación ex nihilo, y que evidentemente esa creación no puede sostenerse por sí sola, sino que es más que obvio que existe justamente alguien que regula y que conduce y controla constantemente el mismo universo. Dame un segundo que quiero buscar aquí una de las páginas interesantísimas de este libro, que muy bien, aquí la tenemos. Aquí en una de las páginas de este libro interesante, donde se analiza minuciosamente todo lo que es en materia científica, desde la creación del mismo universo, pasando por las partículas subatómicas que nosotros están justamente contenidas en la materia,
hasta lo que nosotros somos, todo lo que es este mundo, de alguna manera, que se rige justamente bajo principios que son inalterables. Y hubo un gran sabio que todos seguramente ustedes conocen, un gran científico que fue físico, matemático, y que es considerado uno de los más grandes científicos de todas las épocas, que se llama Isaac Newton, que vivió en el siglo XVII y siglo XVIII más o menos, para tener una idea. Este hombre dijo lo siguiente, yo quiero leerlo textualmente, dijo así: considerado uno de los más grandes científicos de todas las épocas, describió las tres leyes del movimiento y el concepto de la gravitación universal, explicando así la visión heliocéntrica, ¿de acuerdo? Esta visión que justamente en una época bastante oscura, en una época bastante tenebrosa, en una pelea histórica entre la religión y la ciencia, justamente en un periodo donde comienza el periodo de las luces o el periodo del iluminismo, se va a poner en tela de juicio con si realmente la Tierra era el centro del universo, y bueno, desde la mirada de la religión siempre estuvo esa visión de decir que la Tierra era el centro del universo. Y desde la mirada de muchos científicos, no solamente él, sino antes ya muchos científicos decían que no, que la Tierra giraba en forma elíptica justamente alrededor del Sol. Y esta fue justamente la teoría, la famosa teoría heliocéntrica, que después va a terminar triunfando, ¿de acuerdo? Pero dicen, explicando así, dice, la visión heliocéntrica del mundo y la órbita eclíptica de los planetas alrededor del Sol. Dice, desarrolló el cálculo integral y diferencial y describió la ley de la óptica. Investigó la refracción de la luz, demostrando que una prisma podía hacer descomponer la luz blanca en un espectro de colores. Construyó el primer telescopio reflector funcional. Su cita más famosa es esta, escuchen esto: la gravedad explica el movimiento de los planetas, ¿de acuerdo? Pero no puede explicar quién puso a los planetas en movimiento. Dios gobierna todas las cosas y sabe lo que existe y lo que puede hacerse. En sus manuscritos, Newton se refiere al significado de la Biblia, la estructura del tabernáculo y el templo y el cálculo final de los días. Entonces, miren qué interesante el análisis que llega justamente a hacer este científico del siglo XVII, ¿de acuerdo? Vámonos a los científicos mucho más recientes, y algunos ejemplos para traer un poquito a colación y ya para ir cerrando justamente esta temática. Por supuesto, esto son temas extremadamente profundos donde cada persona debe profundizar y debe estudiar y debe justamente partir de la base de la razón, ¿de acuerdo? Para poder conocer todo lo que está a nuestro alcance respecto a la divinidad del Creador, hay que estudiar, ¿de acuerdo? Y hay que apelar siempre a la razón, ¿de acuerdo? Como instrumento importantísimo. Voy a tomar como un ejemplo algunos tres autores en materia científica. Por supuesto que las personas que estén más familiarizadas con las ciencias exactas, como la matemática, la física, la química, podrán entender estos conceptos tan profundos, ¿de acuerdo? El doctor David Deutsch, famoso por su investigación en la mecánica cuántica, dice lo siguiente: si movemos levemente una de estas constantes, tan solo un pequeño porcentaje en una dirección, dice así, las estrellas se quemarían dentro de 1.000.000 de años de su formación. ¿De acuerdo? Por otro lado, el doctor Paul Davies, experto internacional en astrofísica, dice que todo el universo está equilibrado sobre el filo de una navaja. ¿Y qué sería un absoluto caos si cualquiera de las constantes naturales fuera apenas diferente? Después tenemos, y por último, otro profesor, el profesor Stephen Hawking, que dice, lo más notable es que de la impresión de que los valores de esa cifra, es decir, las constantes de la física, fueron ajustados en forma precisa a fin de posibilitar el desarrollo de la vida. ¿De acuerdo? Entonces es importante saber y partir de la base que hoy por hoy la ciencia ha llegado justamente a esa comprobación. Inclusive los científicos más destacados a escala planetaria y científicos contemporáneos llegan a la conclusión que evidentemente el universo no es eterno y que tuvo un principio, que tuvo un inicio. ¿De acuerdo? Y para cerrar, quiero tomar como lectura una expresión justamente de
de Maimónides, escrita justamente en su libro Guía de Perplejos o Descarriados, y él dice así: los que seguimos la Torá de Moisés sostenemos que el universo, esto es todo, escuche esto, menos Dios, ha sido traído por él a la existencia, desde la inexistencia. Al principio solo había Dios y ninguna otra cosa, ni ángeles, ni esferas, ni las cosas en ellas contenidas. Él produjo todo de la nada, tal como ahora es, por su voluntad y deseo. ¿De acuerdo? O sea, este primer principio, yo creo con convicción certera, yo creo con emuná, que existe un creador. Y para poder descubrir justamente la existencia de ese creador, tenemos a nuestro alcance herramientas cognitivas, herramientas y facultades que nos permiten descifrar, que nos permiten verificar, que nos permiten a través de la práctica empírica descubrir justamente y analizar que los fenómenos que están a nuestro alcance tienen justamente una forma perfecta, por decirlo así. Se manejan de manera donde se regula todo constantemente el sistema y que evidentemente alguien pone o algo pone en funcionamiento de ese sistema. Por eso ese alguien es justamente lo que nosotros definimos como Dios. ¿De acuerdo? Que Hashem le bendiga. Espero que haya sido entendible en lo posible, y vuelvo a reiterar, una temática que a mi entender es extremadamente profunda y que no solamente nos podemos quedar con el análisis que está a nuestro alcance, sino que tenemos que continuamente ratificar a través de hechos y de nuestra circunstancia y de nuestra época justamente la existencia del Creador. Esto, por supuesto, se echará a ver en las próximas generaciones, como bien dice la Torá, como bien dice el Tanaj, dice que llegará un momento que la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, que el Eterno les bendiga. Rodri, adelante. Néstor, bueno, muchas gracias por, por tu tiempo y bueno, por esta excelente clase que nos acabas de dar. Bueno, aprovecho a contarles que nosotros estamos estudiando los 13 principios de fe del monoteísmo también con la comunidad de Mendoza, y la verdad que es muy importante. Yo siempre trato de transmitir al grupo de que todo lo que es relacionado con monoteísmo, creo que debe ser importante que el Noagia lo pueda estudiar. Es más, el capítulo 5 del libro, quiero agregarlo a esto, el capítulo 5 del libro del Camino del Gentil, que el libro que citaste, en el punto 9, en la nota, aclara que el Noágida debería de estudiar, ¿sí?, todo lo que lleva al monoteísmo, todo lo que lleva a la unicidad del Creador. Está permitido que el Noagia lo pueda estudiar, así que yo creo que todos estos temas son muy relevantes, muy importantes para el crecimiento espiritual y para cada uno de nosotros. Y hemos tenido 30 y pico de personas conectadas, así que bueno, gracias por el apoyo a todos que han participado hoy en la charla con Néstor. No sé si hay alguna pregunta, pueden activar el micrófono, hacer una pregunta. Están en todo su derecho. Bueno, ahí estoy leyendo los comentarios en el grupo, dando las gracias. Vamos a leer acá un poco, a ver qué nos dicen. Denme un segundo. Si hay alguna pregunta, Rodri, si hay alguna pregunta, te cedo a vos la respuesta. Bueno, yo se la cedo a otro. Bueno, bienvenidos a todos. Sí, bueno, ahí Yochebet nos pone: gracias Néstor, excelente clase sobre el principio del Rabí Moshe Ben Maimón. Carmen Rivas también nos escribe: muchas gracias, excelente explicación y muy buenos ejemplos. Sí, la verdad que los ejemplos de los científicos muy buenos, Néstor. Vivian también nos escribe: muchísimas gracias, estimado Néstor. Rodrigo Roga también, excelente clase, Néstor. Rodri por el apoyo. También nos pone Giomar: gracias, profe, por elevar con métodos científicos racionales y comprobables la existencia del Creador. Excelente exposición. Ahí Eunice también nos pone... una pregunta, Rodri. Y bueno, sí. este libro que es sumamente importante, no estamos solos en el universo y sus leyes, la vida y sus propósitos. Este libro es escrito por un rabino que tiene como profesión, es profesor de matemáticas de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos. Inclusive la Universidad de Georgia, que los traigo justamente de este libro, hizo una encuesta respecto al tema si evidentemente había
una existencia primigenia que haya generado el universo, lo que nosotros teológicamente hemos traído como la palabra Dios. Y dice que en la encuesta más de un 60% de grandes profesionales y de carácter científico llegaron a la conclusión de que el universo evidentemente es regido por una fuerza. Evidentemente hay algo que rige el universo, que lo sostiene y que lo recrea constantemente. Entonces, por eso uno observa que cuando se adentra al estudio profundo de la Torá y muchas de las afirmaciones que la ciencia ha descubierto en el proceso de 200 años, mayormente, yo creo, tomo como punto de partida el siglo XIX y todo lo que ha sido el siglo XX, donde se han llevado a cabo grandes desarrollos científicos, la misma ciencia, de alguna manera, hoy pone en evidencia cosas que ya la Torá y nuestros sabios han descifrado. Eso es excelente, es profundísimo. Muy, muy excelente. Ahí Raquel nos pregunta el autor del libro. ¿Lo puedes repetir? El autor se llama Adi Cohen, el rabino Adi Cohen. Si quieren les puedo leer un poquito aquí de su, más o menos quién es. El rabino Adi Cohen es el director de las instituciones educativas Magaley y Osher, que proveyeron educación a cientos de alumnos a lo largo de los años. El rabino Cohen también da conferencias de filosofía judía, además es autor de varios libros. Bueno, ahí habla reacciones de emergencia de acuerdo a la ley judía, dilemas morales y solución, el manual de reacciones de emergencia de acuerdo con la ley judía, y bueno, vive junto también a su familia en Israel, dice, y también agrega que es profesor universitario, ¿de acuerdo? Excelente. Para Excelente, una idea, me parece que este libro es base para cualquier noacia poder embarcarse justamente en el conocimiento científico y ratificarlo bajo la profundidad de la Torá. Creo que ya el mes que viene podríamos hablar del segundo principio, si te parece. Cada un mes ir hablando de cada uno de los principios que corresponden a los 13 principios de fe del monoteísmo, que creo que es muy interesante. Justo hoy cuando compartí el enlace, bueno, no recuerdo quién fue el que me dijo, buenísimo porque lo estamos viendo también nosotros a los 13 principios de fe y es como refrescar un poco la memoria y creo que es muy importante todos estos temas. Muchas gracias, Néstor, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que participaron en la clase de esta noche. Que tengan un feliz séptimo día, que la pasen bonito en familia y que bueno, y que podamos seguir por esta buena línea de estudio. Buenas noches para todos. Shalom, shalom. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias.